Muy buenos días, yo soy Sofía y hoy yo quiero compartir una serie de historias y proyectos fotográficos que yo fui desarrollando en los últimos años. Lo interesante de estos 4 proyectos fue que al principio parecían que no tenían nada en común, o sea, fueron proyectos muy diferentes que yo desarrollé con comunidades diferentes, en lugares diferentes del mundo, pero de repente cuando yo me comencé a preparar para esta charla, yo me di cuenta que todos esos proyectos habían tenido una muy clara intención desde el principio. El primer proyecto que yo voy a presentar, yo lo desarrollé en Suiza cuando yo estaba en la universidad. Para ese proyecto hice encontrar lo que era el tema del hogar y para eso a mí se me ocurrió ir al área latina de Sur. Y realmente yo sabía que yo lo iba a encontrar porque hay muchas dominicanas ahí, pero yo nunca pensé que yo lo iba a encontrar tan rápido. O sea, yo llegué y comencé a caminar y no habían pasado ni 2 minutos cuando de repente yo comienzo a escuchar una bachata. Y yo como que, ok. Entonces comienzo a caminar, entro y era un salón, pero igual que lo de aquí, o sea, mujeres que decía con rolo, había una presidente, había un moro de guandules que estaban pasando y compartiendo que alguien había traído de su casa. O sea, y para alguien que ya tenía un tiempo fuera de la isla, o sea, tú llegas y yo pensé, ok, paraíso, voy a venir semanal. Y instantáneamente, cuando yo comencé a hablar con estas mujeres, yo me di cuenta que yo quería hacer un proyecto de ellas, porque todas estas mujeres, desde ese primer día que yo comencé a hablar y a compartir con ellas, me enseñaron una faceta de lo que era el ser dominicana que yo hasta ese punto no había conocido. Y esas fueron las imágenes que yo produje. Yo pasé unos meses viendo, viniendo, conociéndolas, y cada una de esas mujeres realmente tenía una historia, un pasado, una razón, un motivo por haber estado ahí. O sea, eso ya fue hace unos años. Y a mí lo que me motivaba nunca fue la foto, o sea, fue el acercarme, el conocer todas estas personas, sus historias, y era el hecho de que estas mujeres eran y no eran yo, o sea, nosotros conectábamos y compartíamos tanto culturalmente, pero de repente, mientras más yo me involucraba en sus vidas y me metía en sus historias, yo me daba cuenta que en la mayoría de las ocasiones sus realidades eran muy diferentes a las mías. Y fue algo que fue difícil de procesar. Para el próximo proyecto que yo desarrollé, yo lo hice en Australia, donde yo estaba haciendo un intercambio universitario. Y realmente yo terminé haciendo un intercambio cultural, pero no con los australianos, sino que yo pasé mucho tiempo con una comunidad afgana. O sea, compartí mucho con esta familia que era afgana y había llegado a Australia, habían llegado como refugiados hacía ya unos años. Y esta familia fue tan cálida, o sea, me invitaban a su casa a cenar, me enseñaron cosas de su cultura, yo comí en el piso con mis manos con ellos, o sea, realmente fue otra vez, o sea, una experiencia que no era sobre la foto, era sobre el compartir y aprender de esa otra cultura. O sea, al final del día era mucho más diferente a lo que ya yo había vivido en Europa. Como yo mencioné antes, o sea, nunca era sobre la foto, o sea, era todo el proceso, era de repente, ok, estoy entendiendo qué significa ser refugiado, qué es lo que está pasando del otro lado del mundo. O sea, era un proceso de aprendizaje y de aprender más sobre el mundo y cómo yo a través de las fotos, eso me daba permiso a entrar a estas situaciones que si no realmente sería muy raro que yo terminara ahí. Esta era la familia, eso fue en
en su casa. Y esta fue la foto que yo realicé en su tienda, que era una tienda de alfombras tradicionales. Y era el proceso de ese Dios. Ese día fue muy especial porque entre María, esa niña, y su mamá, ellas se involucraron, o sea, me enseñaban las diferentes piezas que van en la cabeza, los diferentes vestidos. Yo terminé igual que ella con muchísimas cosas en la cabeza y collares súper bonitos, y fue la experiencia. Y lo interesante de este proyecto no era cómo yo terminé ahí. Todavía no estoy muy segura, pero creo que es como yo había estado en Suiza y había visto todos esos prejuicios, yo como dominicana, ahí. Y de repente yo termino en Australia, donde ser dominicana no significa absolutamente nada, porque ellos ni siquiera saben dónde está República Dominicana en el mapa. Entonces ya no hay, o sea, yo digo, yo soy dominicana y eso no trae ninguna imagen a la cabeza. Pero la gente sí tenía que lidiar con ciertas cosas, por su religión, por su cultura, por cómo habían llegado al país. Son un sinnúmero de cosas y realmente yo empaticé mucho con esa situación. Y un día yo estaba contándole a un amigo mío de estas experiencias, y él me cuenta que él conoce a un francotirador australiano que casualmente había estado en Afganistán. Y yo dije, okay, wow, yo quiero ver y conocer a estas personas. No solamente, no era por el hecho de que eran francotiradores, ni que era una guerra, ni nada. O sea, era poder ver ese otro lado de la moneda. O sea, hablar con personas que habían estado en esa situación, que de alguna forma u otra desplazó a tantas personas de esa cultura que yo brevemente conocí. Ahí pasaron dos cosas interesantes. Ellos vivían en otra ciudad, manejamos 8 horas para pasarnos un tiempo con ellos, y de repente yo me di cuenta que yo estaba creando imágenes de mi cabeza de cómo se veía un soldado. Uno lo ve en todos los lados, o sea, la televisión, la noticia, y realmente eso eran prejuicios, o sea, eso era todo lo que yo antes había dicho de que no. Mientras ellos te iban contando las historias de la guerra, te enseñaban cicatrices donde entró una bala, una área de la casa donde de repente estaban todas las cosas que ellos habían traído de ese tiempo en Afganistán. Y cuando te cuentan así de esa euforia y esa adrenalina que a ti te da, y dicen, no hay nada como eso, con una cara como que, ok. O sea, eran conversaciones muy surreales y uno se va creando como ciertas, o sea, ok, esta persona es así, así, así. Y de repente tú terminas en el patio con ellos y tú ves personas normales, o sea, personas como ustedes, como yo, donde cada persona tiene su pasado, su historia, tiene diferentes circunstancias por qué terminaron en esas situaciones. Y lo otro muy interesante que yo encontré mientras yo compartía con ellos fue que me dieron la oportunidad de ver un disco duro prácticamente lleno de imágenes que ellos habían hecho mientras estuvieron en Afganistán. Y todas esas imágenes fue como ellos darme permiso a mí a ver qué ellos habían vivido. O sea, habían video, habían fotos de diferentes cosas, porque al final del día eso es la fotografía. O sea, la fotografía es un reflejo de lo que a ti te interesa. Y poder ver dónde ellos pararon en ese momento tan difícil y tan estresante, y a que ellos pararon y le tiraron fotos. Para mí fue muy curioso, o sea, y ver cómo eso reflejaba su personalidad y cuando uno estaba hablando con ellos. Después de mi tiempo en Australia, yo terminé volviendo para acá, y durante esas vacaciones
yo me pasé la mayor parte de mi tiempo en la cárcel de La Victoria. Y La Victoria es un lugar muy complejo, o sea, ese lugar realmente merece un TED Talk solo, pero es un barrio entre paredes, o sea, es donde uno encuentra todas las problemáticas sociales de este país. O sea, está la corrupción, la prostitución, la droga, el flujo de dinero, el elitismo, el racismo, todo. Y además intensificado por el hecho de que está entre paredes. O sea, era una situación que ahora cuando yo presente las imágenes, ustedes van a ver que realmente no parece una cárcel. Y eso era, o sea, mi punto nunca ha sido cómo se ve una cárcel, cómo se ve un soldado. O sea, es simplemente yo en esa situación, cómo yo estoy reaccionando a ellos y cómo ellos reaccionan a mí. Y es sobre esa cotidianidad que hay en ese espacio. Y lo interesante de La Victoria también era el hecho de que era una comunidad, igual que todas las otras que yo había hecho, pero era una comunidad dominicana en República Dominicana, pero como quiera no era una circunstancia normal, o sea, eran gente que tenía una clara delimitación física y social. O sea, que como quiera había esa barrera que uno tenía que cruzar para poder entrar a su mundo o a su realidad. La cosa de todo este proyecto que era que realmente siempre yo venía inconscientemente lidiando con no solamente minorías, sino personas que estaban en diferentes circunstancias, y era más o menos empatizar con estas personas por el hecho de que yo como dominicana en algún momento fui juzgada. Entonces, realmente para mí siempre se me ha hecho muy difícil decir que yo soy fotógrafa, mucho más difícil decir que yo soy un artista o artista visual. Porque de verdad yo considero que yo simplemente soy una persona curiosa, y esa curiosidad me ha llevado a conectar con estas personas y a descubrir de ellos, y ellos me ayudan a descubrir cosas de mí.
Y todo este proceso nos hace personas más tolerantes. Y la tolerancia nos hace mejores personas. Gracias.